Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la película No quiero ser polvo de Ivan Lowenberg. Y es grato comenzar este 2024 con un título como este. ¿Por qué? Por muchas razones. En verdad ha sido una agradable sorpresa ver el trabajo de Iván con esta película que nos cuenta la historia de Bego, una mujer adulta mayor que vive en un hogar, vamos a decir, convencional y tradicional, junto a su esposo y junto a su hijo, pero que al mismo tiempo es una mujer que es invisible para ellos de alguna u otra manera porque no es escuchada, no es vista, ella sí lo siente, así lo manifiesta y encuentra refugio en disciplinas de corte espiritual que pueden confundirse con sectas, ¿no? O cultos propensos a estafar a las víctimas, mencionadas como alumnos, feligreses, etcétera. Ella encuentra refugio en estos espacios ante la nula atención o interés que recibe en el hogar por parte de sus seres amados. Va a pasar algo, el estar involucrada en este tipo de cultos, sectas o agrupaciones orientadas a explotar y aprovecharse de la falta de fe o la baja espiritualidad de los seres humanos, llevan a ciertos finales nada agradables, pero aquí vamos a ver un desenlace que ustedes deben ver. Definitivamente que ustedes deben ver, no se va a spoilear nada con relación al final, simple y sencillamente las cosas van a ocurrir, se salen de control de otra manera contraria a lo que uno puede suponer con base en lo que se nos está contando en la película. Pero ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde iniciar? Bueno, vamos por partes. Comentaba sobre Bego, esta mujer que está ávida, ¿no? De atención por parte de su pareja, por parte de su hijo, una pareja que se nos da a entender que tiene los ojos puestos en otro lado, un hijo que tiene planes de irse del país para estudiar en el extranjero. Entonces eso también a ella le hace ver que cada vez está siendo alguien más invisible para sus seres queridos y por lo tanto busca consuelo y busca la manera de refugiarse en otros lados, en otros conceptos, en otras alternativas para poder sentirse, si no llena, por lo menos intentar acercarse a comenzar a llenar el vacío que ella siente. Hay una escena de la película que a mí en lo particular en su momento me dio risa, la vi, me dio mucha risa porque me recordó a un familiar, a una familiar que tengo en ese mismo tono, y creo que muchos tenemos una familiar o un familiar en ese mismo tono, es decir, inundado de creencias, de supersticiones, de teorías conspirativas, que las cree fervientemente. Y no solamente las cree fervientemente, sino que es partícipe de y quiere que los demás seamos partícipes de. Entonces Bego en una de las escenas dice, oigan, les robo un minuto de su atención porque lo que les tengo que decir es muy importante. Y les empieza a contar lo que para nosotros sería una ocurrencia digna de Jaime Maussan, ¿no? Una barbaridad. Y que por lo tanto nos da hasta risa y tendemos a tildar a estas personas de locas, ¿no? O sea, es que está loca o está loco. Tendemos a criticarlos así, hay que ser francos y honestos, es parte de nuestro prejuicio y así los tratamos. Si bien la escena es simpática, pues también después toda vez que se procesa, la reflexionamos. Y se reflexiona o se piensa justo a partir de, si bien no de este prejuicio, si de esta concepción que tenemos del otro que ha caído en estas creencias y en estos conocimientos que asume como verdades y que no nos preguntamos por qué, cómo llegó ahí, por qué llegó ahí. Y creo que esta escena nos marca esa pauta precisamente y es a través del humor como Iván logra introducirnos en ella, pero también de este humor surge la parte seria para que nosotros como espectadores nos preguntemos, bueno, ¿cómo es que llegó a ese punto y por qué? ¿Por qué está tan segura de lo que nos está diciendo aunque sea una barbaridad? ¿Y por qué está pensando que es verdad esa barbaridad? ¿Cómo es que llegó, les digo, a ese punto? ¿Y hacia dónde va y qué puede pasar? ¿No? Son dos preguntas que se nos plantean o que nos podemos plantear a partir de este debraye que tiene Bego. Cuestionarnos
¿por qué llegó ahí? ¿Cómo es que llegó a ese punto? Porque para que llegara a ese punto algo no se hizo bien o algo no se hizo o algo se hizo mal, no sé. Es cuestión de criterios de cada quien. Y la otra es, bueno, si ya llegó a ese punto es ¿qué sigue? ¿Qué es lo después que sigue? O sea, ¿hacia dónde va? ¿En qué va a terminar? ¿Es una tragedia? ¿Va a terminar en algo peor? ¿Qué va a suceder con ella? ¿Qué va a pasar con el entorno familiar? Entonces, más allá de creer que es una mujer loca, hay que pensar que es una persona, un ser humano que en su vacío y que a través también de estas manifestaciones y expresiones que está compartiendo, algo nos está queriendo decir o algo nos está queriendo pedir. Por lo menos, atención. Bueno, sobre estas interrogantes que les estoy diciendo, Iván en su propuesta atina en responderlas en el antes y el después de lo que sucede cuando se formula esta experiencia de Debraye por parte de Bego. Es decir, la escena está colocada en el mejor momento, en el momento preciso, para prestarle atención al personaje en toda su dimensión. Es decir, para calmar la risita que nos puede generar esa parte y les digo, tomar la seriedad a la que se nos está llevando desde hace rato, desde hace atrás, pero que a lo mejor no hemos visto y sin embargo lo vamos a notar más adelante. Entonces, estas preguntas surgen en un momento adecuado y se nos dan las respuestas ahí mismo. Les digo, en el antes y el después de cuando Bego se para a pedir este minuto de atención. También la película pone sobre la mesa este tema de los cultos, de las asociaciones religiosas, de las sectas que abusan y se aprovechan de la falta o ausencia de fe de algunas personas, de la urgencia de fe que tienen otras tantas, en cómo ven en esas personas un capital bárbaro para poderles vender productos, para sangrarles el bolsillo a más no poder, con base en artilugios, con base en mentiras y en un buen trato, ¿no? Ese es el gancho, que cuando te hablan y te apapachan bonito, es decir, cuando escuchas lo que quieres escuchar y cuando te tratan como no te tratan en tu casa, caes, ¿no? Y esto puede suceder también en cualquier plano religioso, ¿no? O sea, no nada más es de cultos o asociaciones de corte extraño, ¿no? No, también en las religiones pasa. Y en este caso también lo enfatiza con una adulta mayor, que no es cosa menor que esto se vea. ¿Por qué? Porque desafortunada y tristemente son víctimas propensas a caer en estos garlitos, por muchas razones. No es algo nuevo, lo hemos visto en nuestro país a lo largo desde hace décadas y sigue pasando, ¿no? Y sigue sucediendo de que estas mujeres adultas mayores que llegan a sentirse en un momento obsoletas, marginadas, que de alguna u otra manera también han sido tratadas así en sus hogares para que lleguen a ese punto, es que encuentran un campo de afecto, un campo de visibilidad en estos espacios donde ellas creen que se les está queriendo, donde ellas creen que son importantes, relevantes y donde su vida tiene una causa y tiene una función. Entonces, en cuanto a el entramado que nos plantea Iván, está esta otra parte, ¿no? Estas adultas mayores que conforman hogares tradicionales convencionales, sobre todo cuando tiene puros integrantes masculinos como maridos e hijos, y pasan a este lado de ser como, les digo, las invisibles de la casa. Punto muy importante a destacar de la película es que también es una propuesta, y es ahí donde entra otro factor interesante de No quiero ser polvo, tanto en la narrativa como en la forma en que nos está contando la historia, es decir, en su creación. Iván nos está diciendo mucho, ¿no? Y está visible en la película, pero a lo mejor no lo concebimos como parte de la historia, aunque sí esté ahí. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, decía Marcelo Bielsa, el director técnico de fútbol, que lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Y aquí se nota la nobleza y los recursos utilizados para sacar adelante una película que en sí es una propuesta en varios aspectos. El primero de ellos lo podemos ver con la escenografía. Hay un momento en que se nos muestra a Bego alimentando a los peces y la pecera está colocada encima de dos libros. Y esos dos libros fungen como una repisa, como un estante,
que es algo que podríamos hacer usted y yo en nuestras casas, pues sin ningún problema, ¿no? Y además de que nos permite la identificación, nos permite ver que también Iván dijo, pues me voy a agarrar los elementos que yo tenga al alcance para poder adornar mi escena, mi escenografía, para poder adornar mi locación, y lo hace con estos elementos que les digo, funcionan para identificarnos también con esa mujer, con ese contexto, que no nos parece ni ajena ni extraña, ¿no? Y que recurra a estas herramientas como los libros para una repisa, también habla de que a lo mejor no había tanto capital en la producción, no había tanto dinero para solventar algunas emergencias y o gastos, pero hay formas de solucionarlo y esto es lo que presenta la película. Lo soluciona y lo soluciona bien, no se ve ni mal, ni exagerado, no, les digo, incluso parece que no se ve, pero ahí están, lo vamos viendo con varios detallitos donde varias herramientas hogareñas sobre todo van cabiendo en lo que es el entramado del personaje de Bego, pero también para darle forma a este contenido. Es una película también hecha en colaboración con su propia gente, con la familia, con los amigos. Es una película, vamos a decir, nuclear, una película solidaria, donde uno se preguntaría, ¿acaso es nepotismo? Pero ¿cómo se le puede llamar nepotismo a la colaboración conjunta de familiares y seres queridos para sacar adelante un proyecto cuando no se tiene el capital para hacerlo, cuando no se gana la confianza de inversores para hacerlo, cuando hacer cine y hacer películas en México es en sí un milagro, ¿no? Que una película se produzca, se grabe y llegue a salas, pues les digo, es una épica, ¿no? Es un milagro. Entonces, ¿cómo se puede llamar nepotismo también a ese núcleo, a ese grupo de familia, de seres queridos que por su trabajo no cobran? Por el contrario, están aportando, ¿no? Están aportando de su capital, están aportando de su tiempo, están aportando de sus paciencias, neurosis, emociones, de sus sentimientos para poder sacar adelante el proyecto que parece que es de alguien más, en este caso de Iván, pero realmente una película es un proyecto en común, es un proyecto colectivo y eso también se transmite y se siente y se ve en la película. Es una película que se nota hecha con, voy a caer en el cliché o en el lugar común, pero se nota hecha con el amor por la confianza que se le tiene al director, por la confianza que se le tiene a su historia y que ahí está el resultado y el resultado lo dice mucho. Que su madre, que es Bego, la protagonista, haya actuado, haya aprendido a llorar y a perder los estribos, porque ella no lo hacía tal como nos lo contó en en la función de prensa, también habla mucho, ¿no? No solamente del amor que le puede tener a su hijo, sino del compromiso que ella tuvo con su propio personaje para sacarlo adelante, porque si ustedes la ven a pantalla, pensarían que es una actriz que lleva años haciendo cine. Y no es así. Es su primera película y no lo notan, no se ve. O sea, ustedes imagínense la capacidad de compromiso que tuvo esta mujer para sacar adelante un personaje como Bego y dos, sosteniendo además el trabajo de su hijo. No es sencillo y creo que esta ambivalencia de la ficción de la realidad entre el amor por el hijo y del amor del hijo por la madre y con esta invisibilidad que tiene Bego en la ficción es también muy interesante de absorber, de emanar y de enterarse, de informarse de que sucede así, ¿no? De que Bego es la mamá de Iván Lowenberg, y ella dijo, pues yo voy a cargar con este paquete, lo vamos a sacar adelante y lo sacan. Así como lo sacan adelante, que les digo, con la escenografía, lo sacan adelante con la fotografía, lo sacan adelante con el sonido. Entonces se ve que este trabajo, toda la gente le tocó ganas y es un gran trabajo colectivo y que en esa propuesta de hacer núcleo, de hacer sociedad para sacar adelante un proyecto así, pues difícilmente se puede decir que sea nepotismo, aunque en un término estricto de la palabra lo pueda hacer, ¿no? Pero, pues ahí está lo que provoca la falta de recursos para hacer cine en México. La cámara, el papel que juega la fotografía es digno también de prestar atención. Por ahí hay momentos, hay tres pequeñas escenas donde se pierde un poco el foco
Yo quiero entender que es intencional por cuestión de la catarsis que está viviendo Bego, pero incluso si se quitan esos tres detallitos del fuera de foco no pasa nada, ¿no? Por el contrario, hay elementos con los que juega muy bien el encuadre y por ejemplo tiene que ver con la relación que tiene Bego con su esposo y la relación que tiene Bego con su hijo en esos interiores, ¿no? En estos interiores del departamento que ellos habitan, porque vamos a tender a ver al esposo siempre detrás de ella, siempre atrás, 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 atrás. Y no es que ella lo margine, no es que ella lo relegue, no. Él se margina solo, él se relega solo, él mismo ha estado haciendo las cosas para no estar cerca de Bego. Entonces, esta distancia no es que ella esté causando que el hombre se vea así, no. El hombre también ha contribuido para verse ahí, atrás, 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 como una sombra, una sombra, una sombra. Una sombra además no benévola en apariencia, pero pues también medio perversa, ¿no? O sea, ustedes ya verán por qué. Pero la cámara ahí lo vamos a ver. Vamos viendo cómo al hombre siempre lo está retratando detrás de Bego. Y con él, como que si no hubiera afecto entre ellos, ¿no? O sea, además, como si no hubiera un tacto marital, humano, amoroso. Y con el hijo vamos a ver que la cámara sí se acerca demasiado para cuando vemos cómo él abraza a su mamá o por lo menos va haciendo los paneos cada vez que hay diálogos entre ellos dos, ¿no? Porque hasta eso interactúan, hablan, pero en estos diálogos y en esta interacción que hablan y estos paneos, estos movimientos que estamos viendo de cámara nos están reflejando también otra cosa, que es que el hijo no está de acuerdo con las cosas que dice su mamá, ¿no? Es decir, ¿sabes qué, hijo? Me dijeron esto en la clase de yoga o me dijeron esto en la clase de no sé qué, o ya se va a acabar el mundo, etcétera. Entonces, estas desavenencias y estos contrastes que hay entre la buena comunicación que puede existir entre ellos, pues al final no existe porque él no cree en lo que dice su mamá y termina tirándola de loca. También la cámara nos está contando cómo es esta relación un poco compleja entre ellos dos. No quiero ser polvo es la primera película mexicana que se estrena en cines en este 2024. Les digo, es una muy buena sorpresa, una grata revelación. Es una película que agrada en muchos sentidos, porque además Bego es un personaje de esos que se vuelven entrañables, muy entrañables, por la forma en que lo actúa y también por la manera en que se desenvuelve dentro de su propia historia en la ficción. Iván Lowenberg apostó, les digo, por una propuesta, porque hay una propuesta, ustedes lo van a ver al final, van a ver ese desenlace, esa cámara fija en un punto específico de la ciudad, voy a decir así, nos está diciendo muchísimo acerca del paso, del proceso, de la transición que tiene Bego en su familia y no es una cosa que necesitamos más que el sonido. Necesitamos el sonido para poder sentir ese momento y también con esta cámara fija en ese punto específico. Y ahí hay mucho, les digo, de la propuesta y la intención que nos está diciendo Iván, sobre todo lo que nos contó anteriormente acerca de Bego para llegar a ese punto. No quiero ser polvo, una película que vale la pena revisar.